Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que se estén integrando. Como cada jueves, aquí estamos y poco a poco se van a ir sumando personas para tener esta charla tan amena, tan profunda y reflexiva también. Y pues el día de hoy está con nosotros una invitada muy especial que ha hecho muchísimo trabajo en Mérida, en toda la zona de Yucatán, ha estado trabajando sobre todo de manera comunitaria y creo que eso es algo muy, muy loable, muy valioso. Pocas personas nos dedicamos a este tipo de labor y que creo que además de las enseñanzas profundas y el crecimiento mutuo, recíproco que se da con las personas, creo que algo tan valioso involucra la visión de poder también nosotros contribuir, y en este caso Sandra, que ha tenido una trayectoria de lucha por los derechos humanos hacia las mujeres, hacia la niñez, hacia la educación sexual, hacia la educación para el placer. Entonces, pues está con nosotros Sandra Noemí Peniche Quintal. Alma, ¿la quiere saludar? Hola Sandra, desde IMESEX. Es un honor tenerte aquí para hacer historia y dejar registro en Facebook y en YouTube y en Hijas del Viento. Es un honor tenerte. Muchas Muchas gracias. gracias por aceptar esta entrevista, para hacerte el honor por tu trabajo Muchas gracias. y por quién eres. Sandra Noemí Peniche Quintal, nacida el 23 de mayo de 1955, es activista feminista, defensora de derechos humanos, particularmente de las mujeres y la niñez, especialmente de los derechos a la vida, al bienestar, la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Atea por convicción, médica cirujana por la Universidad de Yucatán, ahora Universidad Autónoma de Yucatán, sexóloga por el Instituto Mexicano de Sexología y colposcopista por la Universidad del Estado de Morelia, trabajando por hacer realidad una práctica médica en medicina sexual desde el feminismo con enfoque de género, salud pública, no discriminación y de impacto en la transformación social. Fundadora de dos organismos no gubernamentales: Unidad de Atención Psicológica y Sexológica Educativa para el Crecimiento Personal, mejor conocida con UNACE. Servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva. Y impacto muy importante en las comunidades. Espacio para hacer tangibles, esa es la atención en la salud y la salud reproductiva, en el marco de los derechos humanos, articulista por el periódico Por Esto. Y algo muy importante es la salud con placer, con deseo, que habla muy frecuentemente Sandra. Bienvenida, Sandra. Y bueno, ¿qué es y cómo, por qué fundaste UNACER? Yo creo porque no me gusta trabajar sola. No me gusta desde lo individual. Me parece que las tareas que hay que hacer socialmente hablando corresponde a muchas personas. Y en ese entonces, después de estudiar medicina, yo entré a ser la directora de un sistema municipal de salud que se formó en el 85, no había nada en la ciudad de Mérida. Tengo el gusto de decir que hasta ahora existe, aunque no como lo planteamos, que era mucho más integral, pero ahí está. Y a partir de esa experiencia yo aprendí que sí se pueden transformar las condiciones sociales, que sí es indispensable que las personas, cualquiera que sea y de la edad que sea, necesita saber. Y una de las cosas que tiene que saber es de su cuerpo y de tomar sus decisiones. En ese entonces, el que era presidente municipal, el ingeniero Rodríguez Abraham, pues delegó y nos permitió
plantear lo que pensábamos un grupo de profesionistas, e hicimos todo ese trabajo en la ciudad de Mérida y comisarías. Y realmente se elevó el nivel de salud, pero también de la toma de decisiones de la gente. Abatimos enormemente los delitos que se daban en las colonias más pobres, y fue todo un aprendizaje que hasta la fecha nos reconocen a todo ese equipo que trabajamos en ese entonces. Sí, Ahí empecé. Y UNACE es Unidad de Atención Psicológica, ¿no? Sí. Sexológica y de educación Educativa. para el crecimiento personal. Sí. Y es desde el crecimiento personal que nosotros hacemos ese planteamiento. O sea, no puede haber de afuera para adentro. O sea, si es de afuera para adentro, tú diriges la vida de los demás, pero para que la persona pueda dirigir su vida, se pueda autodeterminar y se puedan modificar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tiene que ser desde el crecimiento personal. Esa es la apuesta de UNACE. Y entonces, después de ese periodo del ayuntamiento, fue que fundamos UNACE, y las vertientes de trabajo es sexualidad, porque el conocimiento de tu cuerpo es lo que te permite cuidarlo. Si no tienes conocimiento, aunque te digan lo que te digan, no se puede cuidar porque lo desconoces. Pero además es un principio de libertad. Por eso el fundamento que nosotros planteamos, que es desde ese crecimiento personal que uno puede avanzar y puedes hacer modificaciones sociales, no al revés. Y hemos trabajado en eso. Entonces es sexualidad, es educación, porque es la base. O sea, en lugar de que te estén poniendo el catecismo, debería haber clases para los papás desde antes que hagan nada, ¿no? Porque engendrar una criatura es de verdad algo muy importante y trascendente. Y no se puede seguir trayendo hijos simplemente por desconocimiento, por fastidio, por violaciones, por nada de eso. Se deberían de desear. Toda persona tendría derecho a ser deseada y a ser planteada en un contexto donde le sea favorable la vida. Y la otra parte es la parte legal. La parte legal, porque las arbitrariedades y la injusticia es enorme. Por ejemplo, en ese entonces que empezamos a trabajar, pues era más serio el abigeato que violar a una mujer. Entonces, desde ahí se ha ido cambiando. No existía la expresión de violencia contra las mujeres. Se empezó a trabajar para que se identificara y para que se viera que la violencia no es natural. O sea, no nacemos con esa violencia, se va formando. Entonces, en todos los planos, en el plano comunitario, en el plano de las escuelas, se desarrollaron un sinfín de talleres desde preescolar hasta la secundaria, que es donde teníamos la competencia para poder hacerlo, ¿no? ¿Y cuáles han sido, Sandra, esos retos con los que te has enfrentado? Porque para construir el futuro desde esa autonomía, ¿no? Desde las mujeres, creo que ha habido varios retos. Hay también muchas situaciones de dolor, de pobreza, de injusticia social, de inequidad. ¿Cuáles han sido estos retos en esta construcción? El primero es ser mujer. La diferencia quizá conmigo es que soy una mujer que se ha autodeterminado a pesar de cualquiera. O sea, a mí no me interesa lo que piensen los demás, lo que quieran para mí. A mí me importa lo que yo quiera, lo que yo piense, y tengo esa fuerza para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si te ven como una mujer fuerte, también tienes problemas, porque tratan de aplastarte. Y como eres mujer, te descalifican y te desconocen y pobre, ¿no? Pero además, por si fuera poco, eres médica. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, le decía a una vecina a mi mamá que no me dejara estudiar medicina. Y la razón que daba era porque yo ya no iba a creer en Dios. Mi mamá le dijo, no se preocupe porque nunca ha creído, no hay problema. O sea, cosas de ese tipo, ¿no?
Y entonces eres médica y aparte estudias sexología, pues casi que eres la dueña de un prostíbulo, ¿no? Y que además cualquiera puede tener relaciones contigo. Pues no es así la cosa, ¿no? Entonces empezar a sentar ese precedente, a difundir los conocimientos de la sexología, a trabajar en todo este proceso con parejas, con personas que ya eran médicos o médicas como yo, o sea, sensibilizar todo eso fue un trabajo muy difícil y que tienes que aguantar pues todas las barbaridades que te dicen, ¿no? Pero te lo dicen afuera, porque delante de ti tampoco son capaces de hacerlo, ¿no? Es gente muy cobarde, sin valor civil. Así se fue avanzando hasta que ahora, bueno, pues claro que, que ya mucha gente quiere estudiar sexología y que quiere ser educadora en salud sexual y que quiere ser sexoterapeuta, pero el camino para llegar ahora a eso fueron más de 30 años de estar picando piedra literalmente, ¿no? De cosita a cosita, avanzando y todo. Y claro, tampoco es hacerlo sola, porque te digo, yo nunca he hecho algo sola. Lo hago en conjunto con otras personas que piensan como yo. A mí la sexología me ha llevado a un camino de libertad. O sea, por eso es que me gusta, por eso es que lo trabajo desde ese entorno. Y no es para ver a quién con quién voy a tener relaciones o quién sabe qué, no tiene nada que ver eso. Es cómo tú te identificas contigo, con tu cuerpo, con lo que eres, con lo que piensas, y entonces establece relaciones con otras personas, relaciones interpersonales, pues adecuadas, cálidas, amorosas. Y eso mismo hace que también vaya bajando tus niveles de violencia y de prejuicios, ¿no? Porque finalmente la educación es eso, es confrontar lo que tú piensas con la ciencia y con otro tipo de conocimientos. ¿Y tuviste amenazas, cosas en contra? Me imagino, bueno, si aquí en México hace 40 años fue súper difícil y además creo que era la única mujer que andaba por ahí, más Esther Corona, obviamente. En Mérida ha de haber sido muy complejo y en el año que tú empezaste. Sí, fue complejo. Ahora pues me río de las cosas esas, ¿no? Porque y muy era, valiente, por ejemplo, quiero decir, muy valiente. Si no, no estuvieras... te fastidian desde los sacerdotes que pues yo no tengo nada que ver con ellos, pero ellos tienen todo que ver conmigo. Yo creo que me envidian, pero bueno, allá ellos. Pero la gente te va bloqueando, o sea, tú no puedes pasar a eso porque vas a difundir lo que estás pensando, ¿no? Vas a contaminar a los demás con tu pensamiento, con tu manera de ser. Y efectivamente, porque pues yo no soy domesticable. O sea, yo me rijo por mis criterios, por mi ética, por todo eso, ¿no? Y eso pues les molesta bastante. Entonces sí, te atacan por todos lados, pero no de frente. Siempre buscan cómo estar fastidiando. Y por eso es que yo tuve que decidir trabajar en lo privado, porque si tú trabajas en algún lugar, es motivo para que te bloqueen, te saquen del trabajo, te hagan cosas en el trabajo, porque estás condicionada a eso, estás inmersa en una dependencia de ese tipo, ¿no? Entonces yo me he tenido que hacer sola, sin tener de dónde me puedan sujetar, porque precisamente esa libertad, esa autonomía que tengo es lo que más les disgusta. Soy una mujer libre. Es maravilloso, felicidades. Eres tú y una mujer libre, ¿no? Sandra, ¿y cómo se fue dando en este proceso la primera fundación que hiciste? Estuve un poco como viendo en tu historia esta parte de que querías en un inicio estudiar psiquiatría, ginecología y que después fuiste cambiando ya a sexología. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito como de tu trayectoria y cómo fue que se fue llevando poco a poco este proceso hasta llegar a este momento de
de la fundación? Pues mira, afortunadamente siempre he sido anormal y eso me encanta. Me encanta porque yo voy dirigiendo hacia dónde quiero ir. Y entonces en la Facultad de Medicina, por ejemplo, uno de mis maestros se le ocurrió borrar mi examen porque a él le parecía que yo era una persona inadecuada para estudiar medicina porque no era yo domesticable, ¿no? Y entonces son golpes que tú recibes sin qué ni para qué, porque no has hecho absolutamente nada como para entrar en una situación de ese tipo. Así como eso, fueron pasando cosas. Nada más que a partir de eso, entonces, también yo me planté. Y yo estudié cada una de las materias con diferentes grupos y diferentes maestros, porque yo buscaba cuál era el mejor maestro o maestra y yo me metía allá. Y así fui saliendo. Luego entré, bueno, yo quería estudiar psiquiatría, porque me gustaba toda la cosa esta del pensamiento, de cómo piensan, cómo estructuran los pensamientos y los delirios, ¿no? Y yo entré al hospital psiquiátrico a hacer mi servicio social, bueno, y ahí te encuentras con cualquier cantidad de cosas que jamás deberían de pasar. Como no soy de las personas que ve, calla y hace de cuenta que no pasa nada, pues cada cosa que yo veía, pues claro que tenía yo que tratar de ver cómo se arreglaba, ¿no? O sea, para empezar, me parecía que tratar a los pacientes psiquiátricos como cosas, como cosas deleznables, detestables, sin valor ni nada, me parecía gravísimo. Entonces, para empezar, mi relación con ellos era de respeto, de cuidado, de hacer lo que me tocaba a mí hacer, ¿no? Hasta que me topé con la indicación esa en una guardia de que tenía yo que dar el electroshock porque se había masturbado el paciente, ¿no? Y te quiero decir que todo lo de sexualidad no lo aprendí en la Facultad de Medicina. Ahí no aprendes nada de eso. Aprendes mitos y tabúes y cosas así, pero la realidad no. Y eso bastó para que yo decidiera que no iba a hacer eso. Y además tocó en una época donde había algún día inhábil. Entonces durante 3 días no se dieron electroshocks porque yo me opuse a eso. Y claro, después me hicieron como un juicio allá a todos los demás, porque como una persona que está en servicio social se atreve a ir contra las órdenes de un jefe de servicio, ¿no? Pues sí me atrevo porque eso que está diciendo no es una indicación. Entonces, ahí lo que yo exigí es que se me demostrara que había esa indicación médica por eso. Porque en todo caso, pues a lo mejor todos salíamos electrocutados de allá, ¿verdad? Porque es una tontería decir eso. Pero eso demuestra cómo a nivel de las profesiones, como personas pueden, o sea, tienen los mismos mitos y tabúes y problemas que cualquier otra gente que no haya estudiado eso, ¿no? En ellos es más grave, pues porque se supone que estudiaron psiquiatría, ¿no? Ahí, y luego de ver que todas las mujeres que iban, todas estaban casi locas, todas estaban deprimidas. Pero como yo sí hacía una buena historia clínica, sí me metía a saber qué le pasaba, cómo le pasaba, etcétera, pues te dabas cuenta que era imposible no estar deprimida con el tipo de vida que llevaba. O sea, era obvio que tenía que estar triste y demás, ¿no? Entonces yo me negaba a darle antidepresivos y mi actitud era hablar y conversar para ver, para que notara a la persona cómo ese tipo de vida pues le estaba perjudicando y que el medicamento tampoco le iba a servir. Pero en ese entonces los médicos daban cantidades importantes de medicamentos para que estuvieran tranquilas las mujeres. Tranquila quiere decir que estés allá. Pero si tú sufres violencia, tomar esos medicamentos te pone en más riesgo. Total que dije, no, eso no es lo mío. Y no es lo mío simplemente porque ayudas a muy poca gente y perjudicas a más.
O sea, no me gusta el enfoque de ahí. Yo empecé a revisar todo lo de antipsiquiatría, por ejemplo, hasta que un maestro que conocía a Juan Luis Álvarez Gayún me dijo, lo que tú quieres, entonces, velo por acá. Y efectivamente, porque yo quería algo de que al trabajar me diera alegría todos los días y que yo pudiera hacer que la gente estuviera libre, sería mi deseo, pero si no, con menor sufrimiento, y aparte de eso, que pudiera evolucionar y ser una mejor persona, estar más contento, contenta, etcétera, ¿no? Y me fui por ahí, así empecé a estudiar, y después de eso, y de la experiencia con el Ayuntamiento de Mérida de formar el Sistema Municipal de Salud, entonces creé, junto con Consuelo Ramírez, UNACE, que es la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa, porque en ese ámbito, en esas tres áreas íbamos a trabajar, que era la expertise que teníamos. Ok. ¿Y esto en qué año fue y cómo empezaste? Porque diste trabajo, hiciste una red muy interesante. Mira, lo del ayuntamiento fue en el periodo 85-87. Después de eso empezamos a ver la formación de esto, que fue en el 88. Okay. Por otro nombre empezamos, porque en esa época te pedían 10 nombres y les daba la gana de ponerte el que se les ocurriera. Entonces primero empezamos con otro tipo de nombres hasta que finalmente logramos que se pusiera lo de UNACE. Pero desde el 88 venimos haciendo todo ese tipo de trabajo. Y en la fundación que creaste, ¿cuáles son las estrategias? Hablabas de esta visión desde el placer, desde el gozo, desde la autonomía. ¿A través de qué estrategias, de qué dinámicas, cómo van, de qué tipo de programas, por ejemplo, van influyendo? Pues mira, primero era dar atención emocional, porque aunque yo era médica, pues no voy a abrir su cerebro para ver qué le pasa, pero esa conversación, ese poder resolver cosas, ayudaba un montón. Y con la psicóloga, y había otro equipo de trabajo que tenía más que ver con cuestiones educativas, ¿no? Entonces hacíamos un equipo y dábamos atención individual, se daba atención familiar también, y empezamos a dar cursos en nuestro local, pero después fue creciendo y empezamos a ir, entonces nos llamaban para alguna plática, alguna conferencia, empezamos a ir a escuelas y ya se fue formando poco a poco todo este trabajo en las escuelas. La participación más importante, más grande que hicimos fue plantearle a la Secretaría de Educación Pública un programa en donde hicimos primero un diagnóstico comunitario participativo para estudiantes, para los alumnos y alumnas, pero también para sus padres y madres de familia, y también para maestras y maestros, o sea, la escuela completa. De lo que sacamos del diagnóstico, entonces instrumentamos el programa. Y el programa, además, a mí me interesaba que se realizara y que no se metieran los grupos de derecha, los providas y la iglesia, ni nada de eso. Entonces se tituló Mejorando la comunicación en nuestras vidas. Y puse nuestras vidas, así. Fue un éxito fenomenal, porque atendimos todas las escuelas secundarias generales de la ciudad de Mérida. Y luego abarcamos también la ciudad de Progreso, que es la costa. Pero ese proyecto lo hicimos durante 3 años con fondos de la Fundación MacArthur, que se evaluó además, y el resultado fue menor violencia, mayor aprovechamiento, mejores relaciones entre padres, madres, maestros, maestras, alumnos, y empezaron a hablar un lenguaje diferente, porque lo que hicimos fue a través de otra metodología que atendíamos, porque también trabajamos lo de VIH, todo el aspecto
junto con Colectivo Sol y otras organizaciones, trabajamos una metodología participativa para hacer mucho de esto, o sea, desde el diagnóstico, pero también una planeación que no es exactamente lo que aprendimos ahí, pero yo apliqué, primero validé y después aplicamos esa metodología a los jóvenes, que era era diseñar su vida, o sea, un plan estratégico personal. Y a los maestros un plan estratégico escolar, o sea, de la escuela. ¿Qué quiere la escuela lograr con esto? Y con los papás un plan estratégico familiar. Entonces, esas tres esferas, digamos, cuando se reúnen, el resultado es mucho mejor. Y eso demuestra que sí se puede abatir, por ejemplo, los suicidios en este grupo de población, la violencia sexual. Hubieron denuncias de maestros que acosaban sexualmente a alumnos o alumnas, las dos cosas. Pero en general fue un proceso muy importante y de mucho beneficio para todo ese grupo de población. Y nuestra propuesta era que continuaran con esto, porque podíamos entrenar a todos, capacitar a todos, a un grupo de personas de la SEP para que se fuera llevando esto. Nosotros planteábamos que en un espacio de unos 9, 10 años podía esto cambiar realmente la dinámica juvenil del Estado, ¿no? Empezar desde quinto y sexto año, seguir con la secundaria y cuando menos los 2 primeros años de preparatoria, para que ese grupo de personas en una serie de talleres pudieran ir avanzando. La SEP no lo hizo, porque parece ser que todo lo que beneficia a la población no les interesa. Bien, ¿cómo formaste tu equipo? Porque tenías abogada, médica, ginecóloga, educadoras, bueno, hiciste un trabajo fenomenal para que mucha gente fuera, incluso a tocar las puertas de la casa, y luego con Colectivo Sol. Me encantó eso del Tridivici con Don Trisi. Pues mira, yo soy observadora y de repente encuentro una beta que puede servir para cuestiones educativas masivas. O sea, a mí eso de que te conformas con poner un granito de arena. No, yo no quiero ni un granito de arena. Yo quiero una duna de arena en todo caso. O sea, si voy a hacer algo, lo quiero hacer, pero además lo quiero ver el resultado de eso. Y entonces en esa época empezaban los triciclos como parte de la movilidad de la gente y para llevar sus cosas. Entonces yo dije, voy a hacer una de esto, pero para promover la salud sexual. Y lo diseñé y lo hicimos y siempre encuentro a alguien que está igual de loco o loca que yo, ¿no? O sea, juntamos nuestras perspectivas y entonces salió el diseño del Condón Trisi. Y era para promover información para evitar embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual. Ese era el objetivo. Y claro, cuando salíamos a las calles, porque eran 3 Condón Trisis, pues eran muy llamativos y toda la gente veía y se acercaba. Y bueno, en ese tiempo estaba Ana Rosa Payán de presidenta municipal y nos persiguió y quería quitarnos eso. Y entonces, bueno, se armó allá la cosa. Por supuesto que no podía hacer nada porque no estoy haciendo nada ilegal, pero esa estrategia educativa se llevaba a escuelas, no dentro de escuelas, afuera, porque no te dejaban participar. Entonces, pues afuera en la calle, en un parque, nadie puede decir nada, ¿no? Y así fue como hicimos esto. Igual, por ejemplo, de casa en casa llevamos información sobre cuando empezó la pastilla de anticoncepción de emergencia. Okay. Nosotros pusimos acá todo para que esto empezara a hacer. Incluso tuvimos que adquirir un lote bastante grande de pastillas para empezar a darlas, porque aquí las farmacias no querían vender eso porque era abortivo. Y por más que les expliques, o sea, es su idea contra la ciencia, ¿no? Bueno, pero finalmente
pues es un hecho y fuimos casa por casa por casa en todo Mérida, llevando la información. Claro que tardamos, sí, pero la gente tenía información de primera mano, escrita y demás, para cuando les sirviera. Y claro que les servía. Y ahora, bueno, pues ya es general y todas las farmacias lo expenden. Así. Y luego te atreviste y fuiste súper valiente a hacer la primera marcha de la diversidad con condones también. Cuéntanos un poquito, wow, porque Mérida... Nosotros hemos trabajado siempre en coordinación, en alianza con otros grupos. O sea, no somos las únicas, sino que siempre hemos promovido la participación de otros grupos, de otras personas, de escuelas, de lo que fuera. Mientras mayor participación haya, mejor, porque hay más compromiso para poder lograr las cosas. En ese entonces, habían metido a la cárcel a un ícono de acá, que es Nani Namu. Y esto pasó, yo no me acuerdo en qué año exactamente, pero fue cuando empezábamos a formar el Partido de México Posible, porque también me he metido en cosas de estas. Porque o sea, no puedes trabajar con nadie de eso, sus intereses no tienen nada que ver con la población, ni con su bienestar, ni con nada, tiene que ver con su cartera y con cómo fastidian a la gente. Y desgraciadamente, nosotras, un grupo de mujeres, éramos 4, estábamos yendo ¿cómo se llama esto? Pues al espectáculo de él y de Mami Blue. Y resulta que vemos que paran a un vehículo, a un Volkswagen, bajan con lujo de violencia al que estaba allá, yo ni siquiera lo conocía, y yo vi que metieron unas bolsas al coche de él, y vi de qué se trataba. Entonces, para arrimarnos, nos pusieron la pistola así, pase, o sea, pues claro que vas a pasar, ¿verdad? No te puedes quedar allá. Bueno, después supimos que era el de los que iban a hacer el espectáculo, los 2 que estaban allá, pero era uno de ellos, que lo metieron al bote. Entonces, cuando me enteré, yo fui a la policía para ver dónde estaba, porque pues, o sea, conocemos cómo actúa la policía, ¿no? Que nunca actúa bien, o casi nunca. Y entonces fuimos y resulta que donde estaba la policía era una casa de una tía que yo conocía perfectamente bien y nos negaban que estuviera allá el hombre y nos negaba y yo le dije, no, aquí está. Y le dije, quiero ir al sótano porque tiene un sótano esa casa. Y así todos extrañaron, ¿cómo sabe? Porque esta casa es de mi tía. Y entonces tuvieron que presentarlo. Ni lo desaparecieron, ni lo mataron, ni le hicieron nada, pero sí lo metieron a la cárcel porque duró 8 meses ahí por algo que jamás hizo el hombre este. Y yo fui una de sus testigos para eso. Cuando empieza este problema, entonces Mami Blue, que es su pareja artística, entonces dice, vamos a hacer la marcha, que ellos ya habían empezado, realmente ellos empezaron a ver lo de la marcha. Y hicimos la marcha. Y claro que tuvo mucho éxito porque este hombre era muy importante para toda la comunidad gay. Y así es que la respuesta fue enorme. Entonces hicimos por convocatoria de ellos y como nosotros como organización respaldando, se hizo esta primera marcha y las arengas pues tenían que ver con la cuestión política en ese entonces de él. Afortunadamente él salió, está muy bien, sigue trabajando. Mami, afortunadamente ya falleció, pero ahí sigue todo y se siguen haciendo las marchas ya por los otros grupos que ahora ya existen. ¿Y cómo? Perdón, Claudia. Un poquito hablando de esta trayectoria y de estas organizaciones que fundaste, una de ellas fue la de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva.
¿Qué nos podrías platicar un poco de cuáles son sus proyectos, cómo se fue también desarrollando esta organización, cómo surgió? Bueno, precisamente cuando me detectan el cáncer de pecho en el 99, pues igual estaba yo bajo tratamiento, pero pues mi cerebro nunca deja de pensar, ¿no? Y hubo una oportunidad de conocer a unas personas de Planned Parenthood y estuvimos conversando para ver si había algún tipo de proyecto que pudieran impulsar. Ya para entonces yo tenía como una cuestión de que decía, bueno, efectivamente yo trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, porque eso ya, ya lo habíamos ganado en el 95 en Beijing, pero la cuestión del aborto seguía pesando muchísimo. Entonces, pues está muy fácil hablar de los derechos sexuales y reproductivos, dar cátedras y decir lo que tú quieras a nivel educativo, pero a la hora de atender a alguien, ¿quién atiende? Y a mí me disgustaba enormemente la hipocresía de acá y de los médicos de aquí también, porque de que yo me acuerdo desde que estoy súper chiquitita, que tengo familia, médicos y demás, se hacían abortos sin ningún problema. Digo sin ningún problema porque si se ameritaba, si la persona lo necesitaba, si había algún problema, pues se hacía y punto. Y no era un asunto de la iglesia, ni del Estado, ni de nadie. Pues resulta que ya no, y entonces yo empecé a entrar en conflicto porque las personas que necesitaban uno iban a verme y decía, pero yo no hago la parte clínica, ¿no? Y entonces a mí me conflictuó eso y decidí montar una clínica en ese entonces a partir de la legislación que teníamos para entonces, ¿no? Y la hice, fue la primera en Latinoamérica, porque yo no soy de las personas que se guardan, que se esconden, que usa sobrenombres, no, nada. O sea, a mí así me ven, así soy, bien o mal, puedo mejorar, pero tal cual como va. Y entonces el proyecto lo llamé Margaret Sanger, porque esta mujer estuvo aquí en Yucatán, hizo la brújula del hogar, que fueron el primer escrito que hay sobre métodos anticonceptivos, que ahora te lo lees y te ríes, ¿verdad? Pero en ese entonces era lo que se podía y ella se atrevió a hacer esto. Entonces, yo como un homenaje a todo eso que ella aportó, yo le puse así a ese proyecto, ¿no? Y lo seguí. Entonces establecí el espacio médico y empecé a buscar, recorrí prácticamente a todos los ginecólogos y ginecólogas para empezar. Nadie quiso excepto uno. Me dijo, yo sí estoy de acuerdo, pero no puedo soportar la presión social que tú soportas. No puedo ayudarte en eso. Sí estoy de acuerdo, me dice, pero no te puedo ayudar en eso. Y entonces terminé yendo a entrenarme para poder hacer yo los abortos, ¿no? Y entonces en esa parte del derecho reproductivo a tener o no tener un hijo es el trabajo que he hecho en los últimos 20 años, en la parte médica, pero también en la parte educativa, poniendo, porque además el gobierno, la iglesia, los empresarios y demás son como el perro del hortelano, o sea, ni comen ni dejan comer. No quieren educación, no quieren prevención y no quieren abortos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren simplemente maniatar, quieren dominar a las mujeres. Y así es que lo hice contra viento y marea. Antes de que atendiéramos a cualquier persona, ya había venido Serrano, el famoso Serrano y corrupto Serrano Limón, a hacer una mega escándalo acá. Y yo lo que hice fue abrir las puertas de la clínica y decir, pasen, vean lo que quieran. Porque decían que había fetos allá en el patio, para empezar ni hay patio allá. Esa es la primera cosa, que no era cierta, ¿no? Pero, por favor, o sea, ni siquiera habíamos hecho uno. O sea, ¿de dónde sacan eso? Pero me estuvieron fastidiando todo el tiempo. Vino gente extranjera, lo sacaron, o sea, aplicaron el artículo 33, me parece, cosas así. Pero yo seguí, porque es una necesidad.
Y a mí lo que me importa es que ninguna mujer tenga que morir por un aborto mal hecho, mal practicado o en condiciones insalubres. A mí eso me importa. Después ya habrá oportunidad de que la persona piense y demás, ¿no? Porque aquí el asunto es que se habla tan mal de los anticonceptivos. Y eso la iglesia, o las iglesias lo tienen así, porque finalmente es control sobre tu cuerpo. Y lo que no quieren es que ninguna mujer tenga control sobre su cuerpo, ¿no? Pero no trabaja nada para, por ejemplo, yo nunca he oído que en una iglesia, que en una cosa de esas digan a los hombres, ustedes tienen que usar condón. Jamás lo dicen. Nunca he oído que alguien diga de la derecha, no puedes violar, está prohibido violar. Nadie lo dice. Entonces, ese tipo de cosas parecen que son o sacramentos o parece que son los privilegios que tienen los hombres de violar, embarazar, golpear, maltratar, etc. Y pues yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo hago un trabajo diferente. A mí me interesa que los hombres, para empezar, tengan un proceso para convertirse en personas. Okay. Si son personas, estamos hablando de otro tipo de hombres. Pero hombre así, macho, masculino y lo demás, no, por favor. O sea, eso sí son un peligro para la sociedad. Entonces, así estoy trabajando y luego de eso empecé a ver que, claro, si no usas condón, no usas anticonceptivo, pero sobre todo condón, las infecciones de transmisión sexual están a la orden del día. Y ahí está el papiloma. Entonces, ¿por qué una mujer tiene que contraer papiloma? Porque no sabe que eso es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué alguien va a llegar hasta el cáncer? Porque no se detecta a tiempo esa patología. A mí me parecía que no podía ser. Y entonces tuve que estudiar el diplomado de esto para poder atender a las mujeres, para evitar que esto suceda, ¿no? Y afortunadamente ha ido bien todo este trabajo y en la actualidad pues hay un montón de colposcopistas, no muy buenos algunos, pero la mayoría sí, y hacen un trabajo. Pero desde un enfoque de salud pública no se está atendiendo. ¿Por qué? Porque tendrían que decirle a los hombres, ustedes también se van a examinar. Entonces yo hago penescopías y anoscopías. Okay. Porque es necesario hacer, porque también los hombres tienen derecho a tener una salud sexual y por no saber se meten también en un programa, porque yo atiendo a comunidad gay también o con VIH, lo que sea. Entonces es necesario hacer ese enfoque preventivo y de detección oportuna para que se corte todo eso y entonces puedan tener una sexualidad placentera y gozosa y libre de enfermedades, ¿no? Por eso hice la clínica. Muy bien. Es maravilloso y que le pusiste Margaret Sanger, ¿no? Que fue la que empezó precisamente en el sureste con las primeras feministas después de la revolución, etcétera, etcétera. Te felicito. Y hablas mucho del derecho al placer y el derecho del cuerpo y también hablas mucho de la, no quiero llamarlo así, pero bueno, de equidad de género, como educar a los hombres y a las mujeres, porque la violencia estaba terrible y sigue estando en el país, pero en ese entonces en Mérida estaba muy fuerte, ¿no? La violencia. ¿Qué pudiste hacer? ¿Cómo trabajaste con estos hombres y con lo de la violencia, la educación a las mujeres, de que supieran que no deben de permitir esa violencia? Mira, para empezar, el cuestionamiento más fuerte que me han hecho es por qué yo me dedico a las mujeres. Porque soy lesbiana. Y que porque no sé qué. Y yo elegí trabajar por la salud de las mujeres y por la felicidad de las mujeres. Si esas mujeres son felices con un hombre, ahí tendremos que apoyar también. Pero dedicar mi tiempo para un hombre realmente no me interesa, porque no me da tiempo para hacer todo lo demás. Pero sí creo que la educación, como el proyecto ese que te decía de mejorando la comunicación en nuestras vidas, sí puede favorecer que haya otro tipo de hombres, personas.
A ese me no refería, a hombres ese que proyecto. son violentos, o sea, que tienen que seguir esos parámetros porque tampoco se dan cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, los proyectos que nosotros hacemos es desde el planteamiento feminista, o sea, es desde ahí, para luego pasar y ver con los lentes de la perspectiva de género, o sea, cómo este problema afecta a mujeres y cómo este mismo problema afecta a hombres. Y los afecta de manera diferenciada. Y de manera diferenciada tienen que darse el tratamiento que debe de llevar, ¿no? Sea en educación, sea en experiencia, sea en medicina, sea lo que sea. Porque no puedes tratar a todos igual porque no es la misma situación. Entonces, a mí me importa que toda la gente esté tranquila y esté feliz. O sea, esa cosa de que tú puedas gozar, de que puedas reír, de que no te digan, ay, porque eres mujer no te puedes reír así fuerte, y cierra tus piernas, y no te pongas esto, y a los hombres que cada vez hay menos machos, esa es una gran ventaja, los estén atosigando también, con que tienes que ser macho y te tienes que defender y le tienes que pegar a no sé quién, o sea, no, tiene que haber un cambio sustantivo en todo esto. Pero en la medida que se avanza en el conocimiento, se retrocede también, porque los bloqueos, o sea, la parte esta económica se basa en el sufrimiento. O sea, no les interesa la salud, les interesa la enfermedad porque van a vender servicios, medicamentos o lo que sea. La gente no importa. O sea, si realmente importara a la gente, estaríamos en otra condición. Para empezar, no habría pobreza, ni enfermedades que con la prevención se pueden evitar, como es el cáncer cervicouterino, por ejemplo, como es el cáncer anal, porque también hicimos estudios para eso, para ver qué tantos virus de los cancerígenos estaban en el pene y en el ano. Un montón. Fuimos uno de los primeros estudios que se hicieron en la República para documentar esto. ¿Por qué? Porque es necesario que lo sepan y que se protejan. O sea, yo viví toda la historia del VIH acá y fue una cosa espantosa. Saber cómo moría la gente, que morían amigos tuyos o conocidos tuyos. O sea, por eso también formamos otro tipo de agrupaciones, por ejemplo, Mexicanos contra el SIDA, que fue la primera con Arturo Díaz y los demás. O sea, toda esa parte de la salud sexual es donde yo he participado a lo largo de los años. Y en todas he recibido, por un lado, ataques y por otro lado, pues mucha gente que se solidariza y que te respalda y que te apoya en momentos difíciles, pero pues ahí está. El trabajo ahí está y ese trabajo ha estimulado a muchas otras personas para que hagan también agrupaciones o para que hagan trabajo en ese sentido. Sandra, bueno, muy interesante toda esta visión y creo que un proyecto importante que nos gustaría también que nos compartieras es el proyecto Mamitas, donde trabajan de esta manera interdependiente a través de actos de sororidad, también de trabajo. ¿Nos pudieras compartir? Sí. Te voy a hablar del proyecto Mamitas, pero también te voy a hablar del Penetón, de la Feria del Penetón. Porque esta feria, para complementar lo de los varones, a mí me hace ruido decir, bueno, tengo sobrinos, tengo sobrinos nietos, los hijos de mis amigas y demás. Yo no quiero que les pase nada, ni quiero que estén lastimando a las mujeres o a sus parejas. Y entonces empecé igual a pensar cuál era el problema. Bueno, el problema es muy simple porque no saben, ni siquiera conocen su cuerpo. No saben cómo les funciona nada. Y no importa si son médicos, tampoco lo saben. Entonces empecé a diseñar e hice la Feria del Penetón, Salud y Educación para todas las familias. No tiene ni un solo componente erótico, ni uno. Es anatomía, fisiología y la parte de comportamiento social.
y es para ir a parques y para ir a cuanto lugar abierto y pueden jugar desde niños muy chiquititos, 2, 3 años, hasta la gente que quiera. Porque es información y es para reflexionar. Y entonces está la penelotería, el penememorama, la penechácara, que es como el avioncito. O sea, hay infinidad de juegos que se pueden jugar y cada quien va aprendiendo. Y lo aprenden los chamaquitos. O sea, tú te maravillas después de que juegan la lotería y van al memorama, ya saben y te dicen los nombres de las cosas. Te dicen eyaculación, por ejemplo. Te dicen conducto eyaculador. O sea, lo aprenden porque es para eso, para que sepan, porque si saben, se van a cuidar y se van a proteger. Y este lado del proyecto Mamitas es uno que empezamos hace muchos años por la cuestión de la violencia. O sea, ¿qué ata a las mujeres a quedarse en un lugar? Independiente de lo que ahora sabemos y de todo el proceso mental que les hacen y demás. Pero una de las cosas que las detienen son los hijos y la economía. Porque las mujeres no se dan cuenta que realmente ellas mantienen al marido. No es al revés. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con las mujeres y a decirles sus derechos y a lo que no tiene derecho el marido, la pareja o lo que sea, empiezan a reflexionar y luego entonces les saca su cuenta de qué es lo que aportan las mujeres en el hogar y qué es lo que aportan ellos. Y te vas para atrás. O sea, tú puedes mantener realmente como a 3 hombres allá mismo en el lugar. Pero las mujeres no saben o no sabían que eso era una aportación de ellas. Entonces, para poder desvincular, o sea, que ellas pudieran tener un dónde pararse para decir, yo puedo ganar mi dinero también, y no haciendo pues que lavar ropa, o sea, los trabajos que normalmente hacen para ganar unos cuantos pesos, pero con un desgaste enorme, ¿no? Y entonces, gestioné becas en el Probecat de esa época y estaba en la época de Cervera Pacheco, la primera vez que fue gobernador. Pero no te hacían caso acá ni nada. Entonces yo me fui a México y gestioné en México. O sea, hice todo lo que fue necesario y me senté a hablar con el mero de la Secretaría del Trabajo. Y pues me hizo caso el señor. Y entonces autorizó las becas sin preguntar nada, pues porque era un recurso federal, ¿verdad? Y entonces ahí viene el primer choque con la administración de gobierno acá. ¿Cómo hice eso? Pues gestionando. Lo único que necesitamos eran becas y sacamos 100 becas. 25 para carpintería, 25 para hojalatería, otras para electricidad y carpintería. Y afortunadamente el director del CONALEP de ese entonces era un tipo muy abierto y muy de avanzada. Y cuando yo le planteé el programa para que nos diera acceso a sus instalaciones y nos prestara a sus maestros, resultó encantado. Me dijo, sí, yo apoyo esto. Y así se hizo esta parte, se capacitó. Ya después no se pudo concretar realmente el proyecto por los bloqueos que hicieron desde el gobierno para no poner un transformador, que era todo lo que se necesitaba, porque la propia comunidad había puesto el terreno y arreglar el lugar y todo. Después de eso hicimos cría de animales, pavos y gallinas y rescate de los pavos criollos, y cochinos y demás cosas, para que también sirviera como un centro de educación. Y entonces los maestros eran del CEBETA, que es preparatoria agraria, y la Facultad de Veterinaria, que hicimos convenios con ellos. Entonces, pues todo eso nos ayudó y se logró hacer esa parte. Después de eso,
comienzo, pues hemos hecho algunos intentos, pero siempre el gobierno te bloquea. Y te bloquea porque no le interesa que haya gente que pueda salir por sí misma, con sus propios medios, con sus propios recursos, pero además que se autodetermine. El problema está allá, en la autodeterminación. Okay. Sandra, por desgracia tenemos que ir cerrando por el tiempo, ¿no? Sé que tienes cantidad de historias y de lucha que has hecho y que has realizado. Si nos permites, vamos a poner un PowerPoint y puedes comentar. Cerramos y abrimos preguntas y respuestas y en otra ocasión seguimos con todo lo que requieres platicarnos. Pero si quieres concluir lo que estabas diciendo o algo más, con gusto. Sí, en la actualidad, después de un proyecto que hicimos en el sur del estado, replicando un poco de mejorando la comunicación en nuestras vidas, igual se hizo diagnósticos comunitarios ahí, que son algunas imágenes que probablemente pasen ustedes, y de ahí se derivó el grupo de señoras que actualmente estamos trabajando para la cría de cerdo pelón. Wow. Okay. Y el compromiso es que en año y medio ellas no pueden vender nada porque es para incrementar la producción, para que ellas tengan una base económica que realmente les pueda servir para el futuro. Muchas gracias, Sandra. Las personas que nos acompañan, ¿dónde se pueden comunicar contigo quien quiera conectarse? Pues mira, si buscan Sandra Peniche en el Face, ahí me van a encontrar, o como servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva, o a mi correo que es shssr@hotmail.com. Son las iniciales de servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva. Muy bien. Pues gracias. Vamos cerrando con tus fotos en tu homenaje, Sandra. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Lo que Sandra, comentar. Queremos, primero que nada, pues todas tus contribuciones, todo el valor que has aportado, sobre todo para los derechos humanos de las mujeres, de la infancia, de la educación sexual, de la educación en el placer, pues te agradecemos tu presencia aquí en Hijas del Viento. Y bueno, si nos quieres platicar un poco de compartir de estas fotos que nos compartiste. Una de las preocupaciones que también teníamos es tener, o sea, que las mujeres tengan acceso a que les digan realmente qué les pasa, qué tienen y cómo se van a atender. Entonces, contar con equipos actualizados que se puedan atender ahí es una de las prioridades que hemos tenido. En la otra foto estamos viendo cómo se maneja el balón de Bacri, que es para evitar hemorragias. Le hicimos una capacitación a todos los médicos y enfermeras de todas las jurisdicciones de Yucatán para que aprendieran este tipo de técnicas y a manejar esto y además manejar el AMEU, la aspiración manual endouterina, porque hay casos en que ameritan que se les atienda y no necesitan venir hasta aquí a Mérida, sino se puede atender en los lugares. Este es un ejemplo del trabajo para prevenir la violencia y para saber qué hacer, sobre todo violencia patrimonial que también hemos visto. Entonces, así como ven, estamos en el campo, en una palapa y como sea, vamos haciendo las cosas. En la de abajo, la señora que sale ahí es doña Julia. Ella falleció el año pasado, desafortunadamente, pero es la curandera del pueblo de Xoy. Y el otro señor es su esposo y Carlos y David es parte de mi equipo. Y además tenías traductora, ¿no? Para el español al maya en las comunidades indígenas. Eso me parece tan valioso. Sí, Marisa y este muchacho David eran los traductores y Carlos también, que es médico familiar, que desafortunadamente se fue con el COVID, hablaba maya y entonces ellos traducían todo esto. Aquí es uno de los ejemplos de cómo se trabaja con los grupos para hacer, en este caso era el universo, o sea, cómo son sus relaciones con todos los demás, sus relaciones afectivas, para que sepan con qué cuentan,
porque la gente siempre ve lo que no tiene, pero no se da cuenta de lo que sí tiene. Y aquí este era un ejercicio para darse cuenta de con quiénes contaban para hacer lo que quisieran. En la de abajo es el director del diario Por Esto, don Mario, que estamos en un aniversario, porque también la parte esta de publicar lo que hacemos, de hacer escritos con diversos temas, pues fue un apoyo muy importante que se hizo en el Estado a partir de la convicción de don Mario de que si se educa, si saben, pueden tomar decisiones mucho más asertivas. Y ella es Consuelo. Sí, Consuelo está con una bonita blusa. Eso es para que vean lo que todos los días pasamos desde hace varios años, con la complacencia y complicidad del gobierno municipal y estatal, y también con la de derechos humanos que no defienden ningún derecho. Es el grupo de gente que se pone enfrente para decir cualquier cantidad de cosas, para poner letreros, a veces llevan vírgenes de 1,5 metros y cosas así por el estilo. Yo tuve un altercado muy fuerte hace creo que 2 años porque yo mandé a hacer realmente son unas obras de arte, eran unas vulvas talladas en madera. Wow. Y así como estaban estas, estaba mi camioneta y se me ocurrió poner ese cuadro y le puse flores y demás cosas que tenía yo en la camioneta porque íbamos a hacer un jardín. Y entonces parecía un altar y las señoras se pusieron a rezarle a la vulva. Hasta que se dieron cuenta que era la vulva y entonces llamaban a la policía y luego a mí me querían meter al bote que porque estaba yo ofendiendo a la señora. No, o sea, que ellas no sepan diferenciar entre la Virgen de Guadalupe, que es con la que confundieron a una vulva, esas son cosas diferentes. Entonces, esta gente todo el tiempo está yendo ahí, en mayor o menor cantidad, pero vamos. Y aquí estamos en el radio, tenemos un programa de radio cada 15 días que se llama Salud y Bienestar, y es para eso, para que la gente pueda mejorar su salud, pero también su bienestar, para estar bien, que estén contentos, que estén alegres, de ver cómo pueden resolver las cosas. Este es un grupo de personas que empezamos a trabajar, si bien hay de varias edades, entonces empezamos a trabajar porque en las comunidades así se presentan, entonces intergeneracionalmente. Decía hacemos también en la Facultad de Medicina, hicimos un trabajo también de varios años junto con Population Council, para capacitar a los médicos pasantes en servicio social sobre todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos. Y fue bastante exitoso. Ahí está el Fray Julián. Y nosotros pertenecemos a varias redes, ¿no? Entre ellas, una muy importante es CLACAI, la otra es el Grupo Cusco, en donde pues trabajamos para mejorar todas nuestras capacidades. Y esa iglesia la puse porque yo le llamo la iglesia del clítoris que está en Perú. No se llama así, por supuesto, ¿verdad? Pero toda la iglesia tiene la forma esa, es decir, ¿de dónde van a sacar esa forma del clítoris nada más? O sea que esos monjes sí vieron bien el cuerpo de una mujer. Y aquí son imágenes de cómo trabajamos con la comunidad, de los diagnósticos, de cómo participan ellos en todo y por todo se hace, y ellos dan los resultados y analizan y plantean qué quieren las propuestas, y lo vamos haciendo de esa manera. Y trabajamos, como ven, en cualquier lugar. Participamos también en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que empezamos desde que empezó esta campaña, en los años 90 y algo, y seguimos participando. Esto es parte de la facultad también, pero lo hicimos en otras jurisdicciones sanitarias, y la participación o sea, para que vean cómo se hace una MEU y desmitificar todo lo que hay atrás del aborto. O sea, no hay niños que son procesos como si fuera una regla, simple y sencillamente.
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, una de las compañeras que dio el taller de herbolaria con la conductora del programa, que es Ligia Marín. Es la voz de los mayas, Radio Chepete. Y aquí es uno de los últimos talleres porque el grupo de mujeres que está dentro del proyecto Mamita es un espejo entre la salud animal, la salud reproductiva animal y la salud humana. Entonces, para ver los comportamientos, cómo es la anatomía, los procesos de embarazo, de parto, de amamantamiento, todo esto, pero también les damos la información de lo que implica hacerlo en las mujeres. Y esos ya son los animales que ahorita están teniendo, que ha sido un éxito, porque han hecho sus propios corrales. Y esta niña dijo, tiene como 12 años, dice, yo soy chica, pero yo quiero entrar, pues adelante, ahí va. Y así se va haciendo esto, ¿no? Ese es el del penetón, es el pene futbolito. Entonces es un diseño que aportó el escultor Jesús Peraza Menéndez y se materializó así. Este es dardo al mito, se llama. Son penes ahí que se les forra de globos y entonces tiran, y después de tirar, pues hay un manual donde te hacen preguntas, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí, pues en diferentes, en capacitaciones, todo es el equipo que tenía antes de la pandemia. Regresará. Así es. Te queremos agradecer, Alma y yo, tu valiosa labor, reconocer tu entrega, tu valentía, porque de verdad que para hacer todo esto que has hecho se necesita un arrojo impresionante y una fuerza, y te deseamos lo mejor en esta etapa, que pronto pase también lo de la pandemia para que sigas llegando a tantas mujeres y a tantos niños, niñas con tu labor. Muchísimas gracias, y Alma te tiene una sorpresa. Mira, te presumo mi playera. ¿La ves? ¡Wow! Hijas del viento. Algún día te la daremos personalmente. Por favor, que venga, les espero. Muchas gracias. Bueno, algún día será en persona. Más flores. Y por tu valentía, es muy, muy interesante, y que trabajas con comunidades indígenas. No sabes cómo te agradecemos confiar en el proyecto, Sandra. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto participar.